¿Sabía que hicieron una historia falsa del fundador de KFC, el Coronel Sanders, y se hizo viral en segundos? Esto es lo que tú no sabías de Harland David Sanders, el anciano que fundó KFC. Antes de empezar con la verdadera historia del fundador de KFC, el coronel Harland David Sanders, vamos a recordar un poco acerca de la falsa biografía que inventaron los cibernautas acerca de su vida. En una página de Facebook compartieron una historia motivacional del coronel Sanders, el fundador de lo que hoy es una conocida cadena de comida rápida. En menos de 48 horas, dicho post fue compartido más de 700 veces. La publicación cuenta que Harland David Sanders, su verdadero nombre, dejó de estudiar a los 16 y a los 17 años ya había perdido más de 4 trabajos. Él se jubiló a los 65 años, supuestamente. Pero esto no sería todo el post del falso relato que habían inventado sobre el coronel Sanders. Se dice también que esta es la verdadera biografía de cómo el coronel Sanders fundó Kentucky Fried Chicken después de su jubilación. Se cuenta en la publicación de Facebook que a los 5 años murió su padre. A los 16 años dejó de estudiar. A los 17 años ya había perdido más de 4 trabajos. A los 18 años se casó. Entre los 18 y 22 años trabajó como conductor y falló. Se unió al ejército y fue rechazado. Intentó entrar a la escuela judicial y fue rechazado también. Se convirtió en un fracaso como vendedor de seguros. A los 25 años su esposa lo dejó y se llevó a su única hija. Se convirtió en lavaplatos en una pequeña cafetería. Falló en el intento de recuperar a su hija, pero con el tiempo convenció a su esposa de retornar a casa. A los 65 años obtuvo su jubilación. En el primer día de su jubilación el gobierno le dio un cheque por $105, dándose cuenta que no podía mantenerse ni a sí mismo. Pensó en suicidarse, porque le atormentaba haber tenido una vida llena de fracasos. Se sentó bajo un árbol para escribir su testamento, pero se dio cuenta que había algo que aún no había hecho, y eso era cocinar. Con los dólares que le dio el gobierno compró una freidora, hizo pollo frito utilizando una receta que su abuela le enseñó, y lo vendió puerta a puerta en su pueblo cerca de Kentucky. A los 88 años el coronel Sanders, fundador de KFC, era multimillonario. ¿Y tú, con un solo fracaso, ya quieres renunciar? La vida te probará las veces que sea necesario, hasta cuando estés listo para recibir todo lo que tiene para ti. Así que no te quejes y avanza. Al tratarse de una persona fallecida, revisamos la biografía de Harland David Sanders, recogida en la página web de Kentucky Fried Chicken, KFC. En el artículo se explica que Harland David Sanders nació en una comunidad agrícola de Henryville, Indiana, el 9 de septiembre de 1890, y sus padres eran Wilbert Sanders, un carnicero, y Margaret Ann Donlevy, una ama de casa. Sanders fue el hijo mayor de 3 hermanos, la cual tenía ascendencia irlandesa. David Sanders dejó la escuela en 6º grado, con el propósito de ganar dinero para su madre y para sus hermanos, después de la muerte de su padre, alrededor de los 11 o 12 años. En 1930, abrió una estación de servicio y agregó pollo frito al menú. Puede leerse en la breve biografía que aparece en la página web de KFC. Esto coincide con un artículo de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, publicado el 1 de enero de 1997. Claudia, viuda del fundador de KFC, trabajó como camarera en el primer restaurante en Corbin, perteneciente a Harland David, el Cafe Sanders, antes de casarse con él durante la década de 1930, es decir, cuando el norteamericano tenía entre 40 y 50 años. Su pollo frito era tan popular que el gobernador Ruby Lafon lo nombra coronel de Kentucky. Entonces, es falso que empezara a vender pollo frito a los 65 años. ¿Qué es lo que sucede después que Sanders cumple esa edad? Comienza a realizar franquicias de su restaurante. En 1955, en otros términos, autorizaba la utilización de la marca y los métodos de negocio a cambio de una tarifa periódica. Para 1963, los Sanders tenían 600 puntos de venta de pollo y recibían alrededor de $1,000 por día. Debido a que el post indica que comenzó a vender pollo frito después de los 65 años de edad y hay imprecisiones en los datos, se concluye que la publicación de Facebook es falsa. Pero el éxito que consiguió en los negocios aún se considera un símbolo del sueño americano, al menos entre algunos emprendedores. Le disparó a alguien por defender su propia marca. En una ocasión Sanders pintó un gran letrero para atraer clientes potenciales de una gasolinera en la carretera que eventualmente se convertiría en una cafetería propiedad de Sanders. No obstante, hizo enojar al dueño de una gasolinera rival, Matt Stewart.
El hombre pintó sobre el letrero de Sanders, quien lo amenazó con volarle la cabeza para luego volver a hacer el letrero. Cuando Sanders descubrió que Stewart había vuelto a pintar sobre el letrero, lo persiguió a punta de pistola. En el altercado murió el gerente de la gasolinera y Stewart recibió un tiro en el hombro. Stewart fue a la cárcel por homicidio imprudencial. Recientemente, KFC ha retomado la historia como una anécdota chusca. La crítica gastronómica que tuvo le benefició. Su fama se disparó en 1939 gracias al crítico gastronómico Duncan Hines, que lo incluyó en su guía de restaurantes. En todo ese tiempo la demanda del pollo creció y Sanders aprovechó su éxito para abrir un motel, el primero en Kentucky. Pero la Segunda Guerra Mundial forzó un cierre temporal de la estación por el racionamiento de la gasolina. A comienzos de 1950, vendió el motel por poco menos de $75,000 debido a que la construcción de la Interestatal 75 reduciría el tráfico de la carretera donde su local estaba asentado. Ya con 60 años, aprovechó la fama de su pollo frito y expandió su negocio a través de franquicias, bajo el nombre de Kentucky Fried Chicken. Le fue infiel a varias de sus ex esposas. KFC está resaltando algunas de las características del coronel como atributos divertidos. No obstante, un detalle que ha decidido ignorar es el hecho de que su fundador era infiel con las meseras de sus restaurantes. Una de ellas, Claudia Ledington, fue quien lo apoyó para transformar su cafetería en la marca que es hoy en día. Se casaría con ella luego de dejar a su primera esposa, pero a Claudia también le fue infiel en varias ocasiones. Su biógrafo John Ed Pierce asegura que si Sanders estuviera vivo hoy en día, su nombre hubiera aparecido en el escándalo del sitio para infieles, Ashley Madison. Una característica que hoy en día sería demasiado problemática para un vocero de un restaurante muy familiar. Otra información que tampoco se registró en su biografía, es que la empresa, KFC, está usando otra receta secreta, y no la del coronel Sanders. Pocas personas saben realmente cuáles eran los ingredientes que Sanders usaba en su mezcla de 11 hierbas para freír pollo. Sin embargo, el coronel aseguró varias veces en su vida que la empresa, KFC, dejó de usar su receta original. Es difícil probarlo ya que KFC es recelosa de su receta, aunque asegura tener una lista escrita a mano por el propio coronel con las 11 hierbas que utilizaba. Hasta la fecha el documento está guardado en una bóveda de alta seguridad, y la firma utiliza dos proveedores diferentes para las especias con el propósito de que el secreto no sea revelado. Sea cierto o no que KFC utilice la receta original de Sanders, el coronel públicamente desaprobaba el menú de la cadena. Es más, en 1970 la revista The New Yorker lo citó diciendo que no le darían el pollo de KFC ni a sus propios perros. Solo obtuvo $2 millones por la venta de KFC. Sanders vendió su marca en 1964, después de que KFC pasara de una sola cafetería a un concepto de franquicias. La razón, para ese entonces tenía 74 años y creyó ya no tener la energía para hacer crecer su negocio. Para la época, la venta de la marca por $2 millones más un salario vitalicio por ser el portavoz de la marca no fue un mal trato. Pero cuando la compañía empezó a ganar millones con su salida al mercado de valores, Sanders se sintió estafado. En una convención de la franquicia, el coronel pasó 40 minutos quejándose en el escenario del mal manejo de la compañía. Trató de demandar a KFC por $122 millones. Luego de ceder la mayoría de los derechos de la compañía a Eubleim en 1971, Sanders quiso abrir un restaurante con temática sureña de antes de la Guerra Civil. Es decir, previo a la liberación de los esclavos negros. Cuando la cadena le negó el permiso, el coronel demandó a la compañía por $122 millones. La batalla legal se ajustó a un pago de $1 millón a cambio de la promesa que el fundador dejaría de avergonzar a la marca. Y en la actualidad, KFC retiró su famoso eslogan para chuparse los dedos por el motivo del COVID-19 y, de esta manera, luce ahora. Kentucky Fried Chicken, KFC, ha decidido poner pausa a su famoso eslogan para chuparse los dedos, It's Finger Licking Good, luego de que la pandemia por coronavirus COVID-19 se desatara a nivel mundial. Y como medidas sanitarias surgieran, el lavarse bien las manos, usar cubrebocas y tomar su debida distancia. El eslogan, que ha acompañado a la empresa por más de 64 años, explicó que no se sienten del todo bien, así lo informó a través de un comunicado publicado en la página de la empresa. Nos encontramos en una situación única. Tenemos un eslogan icónico que no encaja del todo en el entorno actual, explicó Catherine Tan Gillespie, directora de marketing global de KFC. Este fue el último mensaje que envió la empresa KFC hasta ahora.
Regresando al tema anterior sobre el coronel Sanders, me atrevería a decir que para muchos, Harland David Sanders es un ejemplo a seguir, y para otros un claro ejemplo de la perseverancia. Y bueno, esta fue toda su biografía que no contaron acerca del fundador de KFC, Harland David Sanders. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para más contenidos. Nos vemos en el próximo video.